Bueno, tal como le había externado anteriormente, en el día de hoy tengo a Fran Guerrero, compañero, un amigo, especialista en temas de regulación de transporte aéreo, con el cual vamos a compartir temas de interés nacional. Fran, bienvenido al programa. Francisco, muchas gracias por la invitación, muchas gracias y mis saludos a la amiga Abril Peña, donde quiera que se encuentre. Muchas gracias y estamos aquí para Que se servirle. ausente más a menudo, Fran, porque así nosotros podemos venir a disfrutar de este espacio y llevar algo. Es grata siempre la compañía. Sí, pero que se quede allá en la casa, tranquila, que tiene que descansar. Eso sí, eso sí. Sí. Un merecido descanso para la amiga Abril Peña. Fran, el gobernador del Banco Central y el Banco Central a su vez, ¿verdad?, acaban de publicar que el sector construcción ha tenido un crecimiento de 5.8 en el IMAE, que es el indicador mensual, ¿verdad?, de actividad económica. Y nosotros somos, ¿verdad?, curiosos, seguidores de las estadísticas que proporcionan las autoridades monetarias del país, ¿verdad?, que son las que dan el seguimiento. Nos sorprendemos que por 4 meses consecutivos, un crecimiento de 5.8 comparado, ¿verdad?, noviembre del año pasado contra noviembre de 2022, es un crecimiento interesante. Y a su vez dicen que ese crecimiento ha sido impulsado por el sector público, que ha tenido una participación importante con las obras que está llevando el gobierno dominicano. En su momento, Fran, se le hizo las observaciones de que la política restrictiva que llevaba el gobierno dominicano para combatir una inflación que se estaba produciendo más por fenómenos extranjeros que por fenómenos locales, iba a tener un impacto considerable, primero en las expectativas de los consumidores que iban a adquirir una vivienda, en los constructores que iban a decidir si querían empezar nuevos proyectos, y esos nuevos proyectos primero nacen en la mente del constructor en función de las expectativas económicas que se están dando en el mercado. El tercer punto es que si las tasas de interés estaban tan altas, los incentivos para ingresar al sector que había que invertir como es normal, pues bueno, pues se limitaba muchísimo más. Entonces, esto con un entorno internacional un poco complicado, todos los proyectos se comienzan a paralizar. Entonces, dicho esto, por 4 meses consecutivos hemos visto que cada mes comparado contra el mes anterior había crecido, pero si tú lo veías acumulado en el año, era prácticamente un crecimiento cero lo que tenía el sector construcción. O sea que el 2023 se perdió, porque se rompió una senda de crecimiento que se tenía a lo largo de los últimos 5 años, y gracias a Dios que con el tema del coronavirus se llevó una política expansiva y el sector no se cayó en ese tiempo, porque había sido muchísimo peor. Pero entender que se podía sacrificar el sector construcción persiguiendo una meta de inflación en un contexto donde la inflación era más importada que local, obviamente deterioró las expectativas de los consumidores locales, las expectativas de los constructores, y ralentizó los nuevos proyectos. Y es por eso que estamos viendo que el impulso del sector tiene que ser inducido por el sector económico público del gobierno. Entonces, salen con el número de 5.8, todavía ese 5.8 no es significativo, y fíjate que el PIB, en vez de nosotros tener un crecimiento como hemos sostenido 4.5, 5% todos los años, que es la tasa natural. La tasa natural de crecimiento que tiene que tener, entonces tenemos un 2.3, que para ellos lo mejor es decir, bueno, el crecimiento de América Latina es de 2%, entonces como es de 2% y crecimos 2.5, pues, o 2.3, estamos por encima del promedio. Ese es el argumento más pírrico que se puede tener, pero ese es el que ellos tienen. Pero el sector está en el suelo. ¿Cuál es tu opinión, Fran? Sí, Francisco, excelente tu análisis, creo que bastante completo. Voy a ser un poquito más directo y señalar que el año 2023 no fue el mejor año para el sector construcción.
Y tal como tú señalas, esto se preveía por el tipo de política restrictiva que hubo, una política que en su momento se señaló los efectos que podría tener en un sector tan, vamos a decirlo, con un efecto tan multiplicador como el sector construcción. Y eso explica a su vez también el bajo crecimiento económico que tuvimos a nivel general. En términos generales, el 2023 fue un año perdido para el sector construcción. Obviamente, ya a mediados de mayo, el gobierno se dio cuenta de vamos a decirlo, de esta desaceleración tan marcada del sector construcción y de los efectos que venía teniendo a nivel general, y comenzó una política expansiva, vamos a decirlo, especializando recursos, sobre todo a través de la línea rápida de liquidez y del encaje legal, para ver cómo dinamizaba el sector. De hecho, esa política que básicamente comenzó a nivel del mes de agosto, de manera práctica, ya de una forma u otra el sector estaba resentido. Y como tal tú señalas, la manera también de dinamizar al sector se vio a través de la inversión pública, pero también hubo una inversión pública muy rezagada, y a final de año, también como se había hecho en años anteriores, quiso dinamizar, vamos a decirlo, los hacedores de política quisieron dinamizar el sector a través de la inversión pública, pero en términos generales, ese efecto que se esperaba o que ellos diseñaron no tuvo tal consecuencia. En términos, el sector construcción, hay que ser claro, y no fue el 2023 el mejor año en términos de crecimiento. Y eso lo vimos a nivel de los proyectos. Muchos proyectos se han quedado rezagados, otros proyectos han quedado en carpeta. De igual manera, hay un costo, vamos a decirlo, constructivo en los materiales, que también tuvo sus efectos, sobre todo ya a final de año, y hay que ver cómo este año, cuáles serían las expectativas finales, pero en términos de política algo hay que hacer también, porque al final de año terminamos con un crecimiento, con un aumento de los precios que es preocupante y que se ha mantenido, sobre todo en productos que son clave dentro del sector construcción. Entiéndase los aceros, el cemento, el atado de varilla se incrementó, había descendido los precios, pero nuevamente ya comienza a incrementarse. Entonces, a partir de ahí, creo que es importante desde ya que el sector construcción se entienda el efecto multiplicador que tiene, porque cuando hay un proyecto, como tú bien lo sabes, come la señora de la esquina, el ferretero, es todo un efecto multiplicador. Entonces, debemos elaborar políticas públicas, sobre todo con un carácter mucho más amplio que el que hasta ahora hemos visto en el año 2023. Oye, iniciando el 2023, o más bien, desde el 2022 veníamos diciéndole al gobierno dominicano que necesitábamos encaje legal para el sector de bajo costo. No nos hicieron caso porque había un entorno inflacionario, que no se podía llevar una política monetaria expansiva en ese momento, que había que ir reduciendo. Y vamos a sacar un encaje. Recuerdo que públicamente le hicimos ese llamado a través de las diferentes asociaciones de constructores a que consideraran, obviamente había una política inflacionaria, no una política, sino un ambiente inflacionario, pero que el sector construcción había que, sobre todo en ese segmento del bajo costo, que son viviendas obviamente con 5 millones hacia abajo, que no podía olvidarse. Es que es un sector complejo.